días. Bueno, a mí me toca presentarle el negocio de factoring. Vamos a partir un poco presentando la asociación chilena de empresas de factoring. Ahí están las empresas que conforman la asociación, las cuales ustedes pueden hacer negocios muy tranquilamente, porque son todas empresas reguladas. Así que información transparente, todo. Esta es la directiva, nos acompaña Claudio Martínez, vicepresidente y gerente general de Banchile Factoring. A ver, para poder dimensionar un poco de qué estamos hablando, cuál es importante este negocio en Chile, ahí podemos ver la evolución en términos de venta. Pensemos que estamos hablando de 22.254 millones de dólares transados en el año 2011 en negocios de factoring. Para que puedan ustedes dimensionar el tamaño de esta industria. Representa aproximadamente un 10% del PIB. Estos niveles estamos prácticamente a niveles de países desarrollados. En Europa el factoring representa alrededor de entre el 8 y el 12%. Los países donde esta herramienta tiene mayor profundidad, como España, Italia, Inglaterra, se acerca al 12%. Chile, dentro de Latinoamérica, yo diría que es el país donde esta herramienta tiene mayor profundidad. Este porcentaje del PIB no lo muestra ningún otro país en Latinoamérica. Yo diría que después de nosotros está México y recién Colombia y Perú están siguiendo nuestros pasos. ¿Ya? Eso para tener una idea que es una herramienta ya con cierto grado de penetración, nació más o menos a principios de los 90, es decir, ya es una industria madura. A nivel de stock de documentos, es decir, esta es la foto a diciembre del 2011, estamos hablando del orden de los 4.600 millones de dólares de stock. Si ustedes vuelven a la cifra anterior, estamos hablando de una industria que mueve rota en los volúmenes aproximadamente un poco más de 60-65 días, muy rápido. Ya nosotros financiamos las cuentas corporativas, por lo tanto, incluso los últimos años los ciclos de pago se han acortado. En general, a lo mejor aquí en la región es distinto, pero en Chile los plazos están un poco más cortos, después de la crisis, obviamente. Y ahí está la evolución del número de clientes. Ya atendemos al orden de 18.000 clientes. Si miramos en los últimos 5 años, desde el año 2006, hemos duplicado el número de clientes que operan a través de este instrumento. ¿Ya? ¿Y qué instrumentos compramos? Básicamente factura, fundamentalmente factura. Las letras están prácticamente retiradas. La ley de factura mérito ejecutivo ha ido abarcando el negocio de la letra, y hoy día básicamente muy poco lo que hay en letra. Algo de factoría internacional y los otros básicamente Confirme, que es otro instrumento de financiamiento. ¿Qué es lo que es el factoring? Bueno, tan simple como hay que partir haciendo inmediatamente la diferencia que esto no es un crédito. Y esto se consagra en la ley 19.983 dice un supercrédito, que esto no paga impuestos de estampillas porque no es un crédito, nosotros compramos activos. ¿Ya? Es decir, compramos activos que están en el balance en las cuentas por cobrar. Normalmente expresado en facturas, pero pueden ser contratos, pueden ser letras, pueden ser cheques, pueden ser saldos de precio, todo lo que representa un título de crédito. ¿Ya? Ahora, desde la perspectiva de la pequeña empresa, el producto tradicional es el factoring, ¿no? Es decir, un factoring que fluye, pues aquí lo bueno de este negocio es que tiene todas las modalidades de por haber, con responsabilidad, sin responsabilidad, con notificación, sin notificación, con cobranza, sin cobranza, es decir, es muy flexible, ¿ya? Y el factoring tradicional con la garantía FOGAPE, ahí hay que agregar la Corfo, pero en realidad los programas anteriores, FOGAPE fue una herramienta muy importante de garantía estatal para poder, por un lado, aumentar los montos de financiamiento y por otro, las coberturas de riesgo cuando los deudores no son lo suficientemente fuertes. No tengo las cifras, pero en FOGAPE nosotros
transamos varios millones de UF durante el año 2010 y 2011. Es decir, es una garantía que se utiliza mucho. Lo dijo antes el señor Tostabal, y la verdad que es muy ocupada, muy utilizada por la pequeña empresa. Les voy a contar un poco cómo funciona. Esto es súper simple. Hay una empresa cedente, que es la que no cede la factura, ¿ya? Hay un deudor, que es el pagador, y una empresa de factoring que nosotros tomamos el riesgo. El pilar de riesgo en el análisis, en este negocio, está sobre el pagador, no sobre el cedente. Por lo que nos diferencia de los bancos en el crédito tradicional. La primera análisis es el pagador financiero, o sea, es decir, la solidez, pero también el tema de riesgo operacional. Este negocio, nosotros manejamos del orden, si tenemos 18.000 clientes, debe ser 3 o 4 veces en términos de deudores y varias cientos de veces en términos de factura. Por lo tanto, el riesgo operacional aquí es muy importante. Me refiero al riesgo operacional en términos de encontrarnos con los flujos. Pues yo compro una factura, tengo que notificar al deudor. El deudor tiene que tomar conocimiento de que esa factura fue cedida a una compañía de factoring y tiene que direccionar los pagos a la compañía de factoring. Créanme que eso no es fácil. Y cuando son muchas facturas, y cuando las facturas tienen notas de crédito, y cuando las facturas no se pagan en las fechas que están establecidas, el manejo es muy relevante. Es muy relevante. Por tanto, lo que yo les señalé al principio, el manejo de la información y la transparencia de la información en este negocio es un pilar fundamental. Siéntanse, las empresas de HF son todas empresas reguladas, son todas empresas que transparentan absolutamente los costos y los excedentes y todo. En ese sentido, es parte de nuestra fortaleza. ¿Cuáles son los clientes potenciales? Básicamente, los clientes a los cuales le aumenta la permanencia de las cuotas por cobrar, es decir, probablemente esta zona sea muy representativa cuando las empresas te pagan a mayor plazo, ¿ya? Y eso pasa cuando la empresa pagadora le bajan los precios, te fijas, le cuesta más recuperarse con las plata, lo primero que hace, el crédito proveedor es el crédito más barato que existe. Por lo tanto, es el primer crédito que la empresa pagadora acude. Bueno, ahí estamos nosotros para comprar la factura y darle la liquidez que necesitan. Las empresas que están creciendo. Los bancos otorgan las líneas de crédito mirando para atrás, con el balance del año 2011, ¿no es cierto? Hacen una evaluación, miran el balance, dicen a esta empresa le cae tanto. Bueno, pues la empresa hoy día estamos en mayo y está vendiendo el doble de lo que vendió el año pasado. ¿Qué pasa con las líneas de los bancos? Se quedan chicas, ¿no es cierto? Y los bancos no son tan rápidos porque le van a pedir un prebalance. Y los prebalances no son las empresas más grandes las que tienen prebalance, si es que. Bueno, ahí estamos nosotros nos paramos en las ventas, miramos lo que ustedes están vendiendo en el día. ¿Ya? El análisis, vuelvo a repetir, sobre la cartera de deudores, no sobre el balance del cedente. Lo miramos, obviamente, pero no es lo más importante. ¿Ya? Bueno, y la evaluación, como dije, está en el número, en el tipo de deudores, que es la primera fuente de pago, el know-how del negocio, el comportamiento crediticio, la moralidad, etc. ¿Ya? Pero fundamentalmente la fortaleza del pagador. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Es súper simple. El cliente envía el documento a vender, una letra, lo manda por correo electrónico, si es factura electrónica tanto mejor, porque es muchísimo más fácil la sesión. Ojalá lo subamos rápido a la factura electrónica porque eso va a disminuir los costos muy importantes en términos del papel y además de la forma de notificar. La factura electrónica se notifica automáticamente en un registro que lleva el Servicio de Impuesto Interno de factura cedida. Entonces es muchísimo más fácil hacer la operación. ¿Qué hacemos nosotros? Verificamos que la factura esté correcta. Nosotros, las compañías de factores tienen call center
prácticamente todas las compañías de factoring tienen conceptos donde verifican que la factura, eso lo verificamos a través de correo electrónico, etc. Hay una amplia gama de hacerlo, pero nosotros tenemos que verificar que efectivamente el pagador recibe la factura. Eso es fundamental, es el pilar del negocio. Entrega el financiamiento y después nosotros le notificamos. La notificación todavía se hace a través del notario público. Estamos bastante atrasados en ese sentido. Hay que hacer eliminar todo lo que sea papeleo o burocracia. La notificación en la factura electrónica se hace a través de la sesión electrónica y queda marcada la factura en el registro, en la base del registro civil. Y por último, le cobramos a la empresa el pagador a la fecha del vencimiento. ¿Ya? Así funciona. ¿Cuáles son los beneficios? Liquidez inmediata, a partir de las propias cuentas por cobrar. Este es un negocio, como digo yo, de autofinanciamiento. La plata está ahí en el balance, en el activo circulante. ¿Ya? Es muy rápido, el negocio se gira en el día. Bueno, en general, las compañías de factoring tienen el know-how de la evaluación del deudor, manejan mucha información, entonces, por lo tanto, toda la información financiera y operacional de los deudores nosotros la tenemos. Entonces, la verdad, llega la factura y inmediatamente sabemos si se puede comprar, cómo paga el pagador, etc. Por lo tanto, la respuesta es activa. Esa es la ventaja de este negocio. Una línea tradicional en los bancos, ustedes saben cómo se demora, ¿no es cierto? Esa respuesta está en comité, nosotros no tenemos. El comité lo hacemos al tiro. Y en ese sentido es una de las grandes ventajas que tiene este negocio. ¿Ya? No paga impuestos de estampilla, otra ventaja. Hoy día es 0,6. Bueno, no va a ser tanto si se aprueba la reforma tributaria, porque el impuesto tipo de estampilla en la propuesta baja al 0,2. Pero no paga impuestos, porque no es deuda. ¿Ya? Bueno, la cobranza, nosotros hacemos la cobranza directamente a los pagadores. Por eso los pagadores a veces se resienten y no quieren que sus facturas se entreguen a compañías de factoring, porque en el fondo cambia, se entiende con otra persona. Eso en los países desarrollados no pasa. Los pagadores están absolutamente conscientes de que las pequeñas empresas necesitan financiamiento y las compañías de factoring están para otorgarle liquidez. Entonces no ponen mucho ripio en el proceso de notificación y pago. Todavía en Chile hay camino para recorrer en ese sentido. Hay una disminución de costos, porque tú entregas la cobranza al tercero, porque además el financiamiento va en función de la factura, uno puede financiar factura por factura, entonces por lo tanto los plazos de pago a medida que van cayendo las facturas, hasta ahí corre el taxímetro de intereses. Los bancos financian líneas de crédito a plazos determinados, 30 días, 60 días, 90 días. Si uno hace el cálculo fino, este es más barato. Y por último, los endeudamientos. ¿Ya? No aparece la deuda en la super, como no es crédito, no es endeudamiento. Eso también es una ventaja. Bueno, de aquí no les voy a hablar mucho de las garantías estatales porque ya lo vimos al principio, pero es una excelente palanca para poder, como les dije, amplificar el monto de la línea o bien garantizar deudores, pagadores, nosotros le decimos deudores, que no tienen la calidad financiera como para tomarlo. ¿Ya? Me voy a saltar esto porque ya lo vimos con la Corfo, así que la verdad que no es relevante. Lo sí es relevante, me voy a tener un poquitito en la ley de mérito ejecutivo. La verdad que fue una ley que impulsamos nosotros como asociación, que nos dio un impulso importante porque nos da un marco legal, regulatorio. La cuarta copia es la única copia cedible, ¿ya? El pagador no puede oponerse a la cesión, no puede oponerse legalmente, no tiene que aceptar la planificación, eso es súper importante. ¿Ya? Todo lo escrito que diga en los contratos que esto no puede ir a facto, eso no existe, legalmente no existe. ¿Ya? Eso lo tiene que tener súper claro. Representación jurídica, muy importante. Transparencia, menores costos, seguridad, acceso a un juicio ejecutivo en el caso de los pagos. Todos estos son los elementos que la ley de mérito ejecutivo le dio un impulso muy importante a este negocio. Creo que y de hecho, los colombianos y los peruanos han venido y han visto esta ley, y a partir de esta ley han promulgado en sus respectivos países siguiendo un poco esta misma línea. Ahora,
falta hacer algunos ajustes. En la factura electrónica todavía falta hacer algunos ajustes para que esta cosa fluya mucho más fácil. ¿Ya? Bueno, las conclusiones. Por operaciones de factor no se paga nunca el costo de estampilla, lo vimos, se externaliza la gestión de cobranza. Eso es súper importante cuando uno tiene, vende en general en el territorio nacional, que se tiene un banco que tiene cobertura, le hacen la cobranza a las distintas ciudades. No es deuda en el sistema financiero y las líneas de factor son absolutamente complementarias a las líneas de los bancos porque no es crédito, no se suman, salvo que sea factores financieros sin flujo. Estamos hablando de factores tradicionales para pequeñas y medianas empresas, donde el sustento está en el pagador. Eso es. Muchas gracias.